Chicos, muy buenos días. En esta oportunidad, ¿no? Estudiaremos lo que corresponde, ¿no? A la sesión número 5, ¿no? Del tema de lo que son enlaces químicos correspondiente al estudio del enlace iónico, ¿no? A la introducción de lo que es un enlace iónico, ¿no? Veremos lo que es la definición de un enlace iónico, veremos lo que es justamente cómo se da la formación del enlace iónico, ¿no? Y obviamente, ¿no? Veremos también, ¿no? La famosa regla del octeto. ¿En base a qué? En base a la anotación de Lewis, ¿no? ¿A qué se le llama la famosa regla del octeto? ¿No? Y posteriormente a la explicación teórica, ¿no? Pasaremos a la explicación práctica, ¿no? A través del desarrollo de ejercicios aplicativos según su material de estudio, ¿no? En lo que refiere resolviendo en clase, ¿no? ¿Ya? Y por último, se le dará detalle de cuál es la tarea y las páginas que debe desarrollar, ¿no? Para su tarea correspondiente, obviamente, ¿no? Empecemos entonces. A ver. mm, A ver, cuando hablamos de los enlaces químicos o los enlaces llamados, en lo que es exactamente los enlaces iónicos, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un enlace químico, ¿qué es? Cuando observamos un vaso con agua, por ejemplo, no nos percatamos de que al interior esta sustancia está formada por miles de trillones de moléculas, ¿no? ¿Cómo se formaron estas moléculas y cómo estas moléculas unidas originan el estado líquido del agua? ¿No? La forma en que los átomos se enlazan ejerce un efecto profundo, ¿no? Sobre las propiedades físicas y químicas. El enlace químico es la fuerza de la naturaleza electromagnética o eléctrica que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas, ¿no? O a los iones, ¿no? Formando sólidos iónicos o arreglos metálicos. Ejemplo, la formación, por ejemplo, del hidruro de bromo, ¿no? Por ejemplo, al reaccionar con el hidrógeno y el bromo, ¿no? ¿Qué va a generar? El hidruro de bromo, ¿no? Son átomos libres, mayor energía potencial, menor estabilidad química, átomos enlazados, menor energía potencial y mayor estabilidad química. Claro, a medida que se unen los dos elementos, tanto el hidrógeno como el bromo, se van a unir por medio de un enlace químico. Es decir, van a tener que una mayor energía potencial, ¿no? Los átomos se enlazan, obviamente, ¿no? Una mayor energía y una mayor estabilidad química, obviamente, ¿no? Al enlazarse va a producir una mayor estabilidad química también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hablemos de las propiedades generales. Las propiedades generales son fuerzas de naturaleza eléctrica o electromagnética, ¿no? Intervienen los electrones más externos de los átomos o de valencia, ¿no? La electronegatividad influye en el comportamiento de los átomos al enlazarse. Claro que sí, porque el elemento que es más electronegativo, ¿se acuerdan en la clase que le expliqué anteriormente lo que son las propiedades de la tabla periódica? El elemento que es más electronegativo tiende a ganar electrones. Por lo tanto, al ganar electrones, obviamente, ¿no? Influye en el comportamiento de qué? Del enlace químico, ¿no? Los átomos conservan su identidad porque la estructura de sus núcleos no se alteran, aunque generan sustancias con propiedades diferentes. Es cierto, ¿no? Porque la estructura de los núcleos no se altera nunca, ¿no? Aunque se generan, ¿qué? Propiedades diferentes, obviamente. En el enlace químico lo que va a pasar es que se van a unir dos elementos químicos, ¿no? Pero el núcleo de los elementos no se va a alterar, sino que lo que va a pasar va a generar propiedades diferentes, nada más, ¿no? Los átomos adquieren un estado energético. Los átomos adquieren un estado energético más estable debido a que la estructura formada posee una menor energía. Claro, es decir, al ser más estable, ¿no? Obviamente va a producir menor energía, ¿no? ¿Por qué? Debido a qué se vuelve estable, debido al enlace químico, ¿no? Hablemos de los famosos electrones de valencia. A ver, son electrones que se encuentran ubicados, ¿no? Ubicados en la última capa o nivel de energía de los elementos representativos. Por ejemplo, yo tengo la configuración electrónica del sodio, del Na. Es un S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Vamos a verlo un poco más grande. Correcto. Recuerda que el número atómico el número atómico del sodio, según la tabla periódica, es igual a 11. Y recuerda que el número atómico en todo átomo neutro es igual a quién, al número de electrones, ¿no? Si te das cuenta, termina en qué? Termina en 3s1. Quiere decir que S1, ¿qué representa S1? Quiere decir que hay un electrón de valencia.
Y el 3 que está al costado del S, ¿qué representa? Quiere decir que hay una capa de valencia, ¿no? El máximo nivel. ¿El máximo nivel quién es? 3. Los electrones de valencia, ¿cuántos son? Uno nada más, ¿no? Ya, listo. Recuerda siempre que los electrones de valencia dependen de quién, del nivel de energía, ¿no? Del último nivel de energía. O sea, del último nivel de energía conjuntamente con quién? Con la cantidad de electrones que posees es un nivel, ¿no? Tal como lo ves ahí, ¿no? ¿Cuántos serían los electrones de valencia? Uno nada más. ¿Cuál es el nivel máximo o la capa de valencia? 3. Ahí está. Seguimos avanzando entonces con la parte teórica. A ver, veamos lo que es la notación de Lewis. La notación de Lewis es la representación. La notación de Lewis es la representación mediante puntos o aspas, ¿no? Puede ser un punto, una X, ¿no? O propiamente una aspa, como se le dice, ¿no? De electrones de valencia. Por ejemplo, yo tengo el magnesio. El magnesio, su configuración electrónica, ¿cuál es? Un S2, dos S2, dos P6 y tres S2. Quiere decir que tendrá dos electrones de valencia en la última capa, en el último nivel, bueno, que es 3, ¿no? Ya. Y según su notación de Lewis, se escribe representándola, se escribe representando la condición de los electrones de valencia de un átomo, es decir, si están libres o apareados. Se representa la configuración electrónica antes de enlazarse. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería? Sería que el elemento E, por ejemplo, ¿no? Digamos que es el magnesio, tiene en este caso ¿cuánto? Acá tendría en este caso, si te das cuenta, como tiene dos electrones de valencia, tendría más que dos, ¿no? Del magnesio, acá está. El magnesio. ¿Cuántos electrones de valencia tienen en su último nivel, en su última capa? Dos electrones de valencia. Entonces tendría que dos electrones de valencia está, uno y dos. Es el magnesio, la representación del magnesio, ¿no? Regla del octeto. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a ver un poquito, vamos a ver el cuadro de la notación de Lewis. Por ejemplo, acá vemos los grupos y obviamente los periodos. Si obviamente es el grupo 1A, tendrá cuántos electrones de valencia, solamente uno. Si es el grupo 2A, tendrá dos electrones de valencia. O sea, el grupo tiene que ver con quién, con los electrones de valencia, ¿no? Si es el grupo 2A, ¿no? 2A, perdón, el grupo 3A, perdón, ahí se han confundido el libro, ¿ya? Debería decir grupo 3A, ¿ya? Acá lo van a corregir, el grupo 3A. Si es grupo 3A, obviamente que tendrá tres electrones de valencia, como ven, ¿no? Si es grupo 4A, tendrá ¿cuánto? Cuatro electrones de valencia. O sea, cuatro puntitos, ¿no? Como lo ven ahí, ¿no? Si es grupo 5A, tendrá ¿qué? Cinco electrones de valencia o cinco puntitos. Si es grupo 6A, ¿qué tendrá? Seis electrones de valencia o seis puntitos, ¿no? Si es grupo 7A, tendrá igualmente siete puntitos o siete electrones de valencia. Y por último, si es grupo 8A, tendrá ¿qué? 8 electrones de valencia. Pregunta, por lo general, ¿cuáles son los elementos que cumplen directamente la regla de Loteto? ¿No? Que obviamente que tienen 8 electrones de valencia, ¿no? Alrededor del elemento. Esos son por lo general los gases nobles, que pertenecen ¿qué? Al grupo 8A, a excepción del helio. ¿Ya? Los demás sí cumplen la regla de Loteto. Entonces decimos, ¿qué cosa es la regla de Loteto? La regla de Loteto fue formulada por Gilbert Newton Lewis de 1875 a 1946. Es un criterio genérico que establece que los átomos adquieren estabilidad química al completar sus 8 electrones en su nivel más extremo, semejante en la configuración electrónica a la de un gas noble, excepto el helio que tiene dos electrones, ¿no? Ejemplo, tengo el óxido de magnesio. Ya. ¿Quién es más electronegativo de los dos? ¿No? Según se analiza en la tabla periódica, el más electronegativo, ¿quién sería? El oxígeno, en comparación del magnesio. Entonces el oxígeno tiende a ganar electrones. ¿De quién? Del menos electronegativo, ¿no? O sea, el oxígeno se va a ver que como un anión que va a ganar electrones, porque gana dos electrones, por eso es menos dos, ¿no? Y el magnesio será más dos, ¿por qué? Porque pierde dos electrones. O sea, el magnesio se vuelve ¿qué? Un catión divalente, y el oxígeno, ¿cómo se vuelve? Un anión divalente. Es decir, el oxígeno gana dos electrones, mientras que el magnesio pierde dos electrones. ¿Correcto? Pues dice, gana dos electrones y el magnesio pierde dos electrones. Otro ejemplo, el monóxido de dicloro, el Cl2O, tiene que dos cloro, colocamos acá dos cloro. En el medio el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el cloro. Por ser más electronegativo, tiende a ganar electrones.
Es decir, en este caso, perdón, en este caso dense cuenta que, ¿quién sería más electronegativo, el cloro o el oxígeno? A ver, normalmente para este caso sería quién, el cloro, ¿no? El cloro es más electronegativo, ¿no? Que el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno normalmente tiene que 6 electrones de valencia, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Un electrón le da, en este caso, 2 electrones le da el cloro, ¿no? Dos ele- a ver, acá tiene en este caso el cloro, perdón, tiene en este caso el cloro tiene 3 4 3 6, ¿no? 3 electrones de valencia. El cloro también tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 6 electrones de valencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comparten electrones, es decir, un electrón le da al cloro, ¿no? 2 electrones en realidad le damos a este cloro, ¿no? Un electrón por acá y otro electrón por acá, y otro electrón por acá y otro electrón por acá. Entonces, si te das cuenta, el oxígeno nada más quedaría con ¿cuántos electrones? Si se comparte en este caso 4, quedaría con 2 nada más, sino que acá le he puesto 4, pero realmente quedaría con 2, ¿ya? Con 2 electrones nada más. Entonces comparte electrones. El oxígeno comparte electrones hacia quién, hacia el cloro. A ver, veamos otros ejemplos. Entonces decimos, no directamente, ya no hay ejemplos, ¿no? Entonces decimos directamente, cada átomo en la estructura anterior cumplen con la regla del octeto, ganando, perdiendo, compartiendo electrones. Por ejemplo, ¿a qué se le llama un octeto incompleto? La excepción más notable es la del hidrógeno, que forma el dueto con el helio. El berilio del grupo 2A con el boro y el aluminio, ¿no? El berilio del grupo 2A, ¿no? Y el boro y aluminio del grupo 2A, del grupo 3A, ¿no? Repito nuevamente, la excepción más notable es la del hidrógeno perdón, ¿no? La excepción más notable es la del hidrógeno que forma el dueto con el helio, ¿ya? El berilio del grupo 2A y el boro y aluminio del grupo 3A. Es decir, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno 2, tendría hidrógeno e hidrógeno, ¿no? Es decir, entre ellos, ¿qué pasa? Comparten propiamente sus electrones. Tengo, en este caso, el dicloruro de berilio. Entonces, ¿qué sería? El berilio normalmente, ¿qué pasa con el berilio? El berilio normalmente tiene, según, obviamente, su notación de Lewis, tiene 2 electrones de valencia. Eso se determina por la configuración electrónica, ¿no? ¿Ya? Entonces, un puntito lo va a donar, un electrón le va a donar a quién? Al cloro. Y otro electrón le va a donar al cloro, le va a donar al cloro. ¿Por qué? Recuerda, el cloro es más electronegativo que el berilio. Por lo tanto, el cloro tiende a ganar que electrones por ser más electronegativo. Y decimos que el berilio, ¿qué sería igual? El berilio sería igual a 4 electrones. Es decir, ¿por qué? Porque comparte electrones junto con quién, con el cloro. Para el caso del trifluoruro de boro, el boro estaría en el medio por ser más electronegativo, ¿no? Y obviamente el flúor tiene 3 flúors, ¿no? 3 flúors. El flúor, según su notación de Lewis, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2, 4, 5 y 6. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, entre el boro con el flúor van a compartir ¿qué? Van a compartir sus electrones. Es decir, que el boro tendrá ¿cuánto de compartición de electrones? 6 electrones. A ver, veamos la siguiente parte y ahora sí veamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Continuando con la parte teórica. A ver, ya vimos la notación de Lewis, ahora vamos entonces en este caso con la parte 3, ¿no? A ver, chicos, ¿qué es un octeto expandido, por ejemplo? Ya vimos lo que es un octeto incompleto. ¿Un octeto expandido cuál es? Un octeto incompleto es aquel que comparte electrones, por eso se le dice incompleto. ¿Qué es un octeto expandido? Se producen en átomos que contienen más de 8 electrones externos al construir el enlace, ¿no? Por ejemplo, tengo el PF5, vamos a verlo un poco mejor, ¿no? Pero vamos a ver bien qué dice el octeto expandido nuevamente, ¿no? Se produce en átomos que contienen más de 8 electrones externos al construir el enlace. O sea, el octeto incompleto es que tiene que más de 8 electrones incompletos, ¿no? O sea, más de 8 electrones externos al construir el enlace. Por ejemplo, yo tengo el fósforo, pues el fósforo es más electronegativo en comparación que el flúor. Por lo tanto, el fósforo tiene que a ganar electrones.
Entonces entre ellos comparten, ¿no? ¿No? Comparte. El fósforo le comparte un electrón al flúor, igualmente acá, y le comparte un electrón por acá y otro electrón a los cuatro, ¿no? Los cuatro flúor le comparte electrones. Entonces, ¿cuántos electrones habrían compartido de parte, en este caso, del total de fósforo? Habrían 10, mira, 10 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 electrones. Igualmente para el CeCl6. ¿Quién es más electronegativo? El selenio. Entonces, en comparación del cloro. Entonces, ¿qué pasará? En este caso tendrá cuántos electrones compartidos. En tal tendrá que, ¿en cuántos enlaces tendrá? Por ejemplo, si ves, enlaces serían ¿cuánto? 6 enlaces, pero ¿cuántos electrones compartidos? 12, el doble, ¿no? Clasificación de los enlaces químicos. Los enlaces químicos, ¿no? Se dividen en interatómicos e intermoleculares. Interatómicos, en este caso se le da que hay tres clasificaciones de enlaces interatómicos, o sea, entre átomos. El primero es el enlace iónico, el segundo es el enlace covalente y el tercero es el enlace metálico. En lo que son los enlaces intermoleculares, tenemos a la interacción dipolo-dipolo entre moléculas, ¿no? Al enlace puente, al enlace de hidrógeno, ¿no? O ya bien conocido enlace puente de hidrógeno, y a las fuerzas de dispersión o de London, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, vamos a ver lo que es un enlace iónico. El enlace iónico, también llamado electrovalente, que es lo que nos vamos a un poco a más digamos, especificar en este tema, ¿no? El enlace iónico es una fuerza química producida por la atracción electrostática de cationes y aniones, que trae como consecuencia la formación de redes iónicas. El catión generalmente es de un metal y el anión es generalmente de un no metal. Es decir, el enlace iónico se produce entre quién? Entre un metal y un no metal. Entre un metal y un no metal. Por lo general decimos, ¿no? Por lo general. El metal que agarra para un enlace iónico, por lo general, tiene que ser del grupo 1 y del grupo 2A. ¿Ya? Tiene que ser uno de menor electronegatividad. ¿Con qué? Con un no metal, en este caso, de mayor electronegatividad que pertenezca, sobre todo, al grupo 6A y al grupo 7A. ¿Ya? De esa manera ya podemos realizar un enlace iónico. Obviamente el metal forma cationes y el anión y el no metal que forma aniones, ¿no? Es decir, el metal pierde electrones y el no metal gana electrones. ¿Ya? Y pues obviamente completan que el octeto, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, ¿no? Completan el octeto, es decir, o sea, completan el octeto parecido al gas noble, ¿no? ¿No? Creando obviamente que un enlace o elementos químicos, o al crear ese enlace propiamente dicho, los elementos que se van a ver que más estables, ¿no? Eso quiere decir. O sea que al crearse la regla del octeto, ¿no? Se va a formar algo parecido como un gas noble. Entonces, ¿qué va a crear? Va a crear mayor estabilidad en ese enlace, conjuntamente con los elementos químicos, ¿no? Que lo forman. Ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, la famosa sal, ¿no? El cloruro de sodio. Hacemos la configuración electrónica, tendríamos neón 10 con 3s1, ¿no? Esa es la famosa configuración electrónica resumida de Kernel, ¿no? ¿Y qué sería? Pertenecería al grupo 1A. Por lo tanto, el sodio, ¿cuánto tiene? Solamente un electrón de valencia, un puntito nada más. Vamos a hacerlo un poco mejor ahí, ¿no? El cloro en este caso es un no metal, ¿no? ¿Cuál es su número atómico? 17, o sea, tiene 17 electrones. Entonces decimos neón 10, ¿a 10 cuánto le falta para llegar a 17? Le falta 7. Por lo tanto sería 3s2 y 3p5. ¿Y pertenece a qué grupo? Al grupo 7A, pues, ¿no? Cuenta, pues, 2 electrones más 5 sería 7A. Entonces tendría que, ¿cuántas aspas? 5 aspas, ¿no? No, en este caso 7 aspas, ¿no? 2, 4, 5, 6 y 7 aspas. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos el sodio más el cloro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a generar? Obviamente que el cloro, por ser en este caso más electronegativo que el sodio, el cloro tiende a ganar que un electrón, por lo tanto se vuelve que un anión. Y el sodio, ¿qué pasa? Tiende a perder un electrón, por lo tanto se vuelve un cation. ¿Ya? Y ahí se va a producir lo que obviamente es el enlace, ¿no? ¿Ya? Y ese enlace debido a qué se produce también, debido a la fuerza electrostática de atracción, ¿no? Otro ejemplo, tenemos el K2O, el óxido de potasio. El potasio tiene normalmente el número atómico 19, sería argón 18 con quién. ¿Cuánto le falta 18 para llegar a 1? No, para llegar a 19, no, le faltaría 1, ¿no? Entonces quedaría en 4s1. Entonces pertenece al grupo 1A. Entonces el potasio tendría solamente un solo electrón de valencia. El oxígeno con número atómico 8. Hacemos la configuración electrónica. Helio, en este caso, el helio vale ¿cuánto? El helio en este caso vale 2. Entonces decimos, como el helio vale 2, ¿cuánto le falta 2 para llegar a 8? 4. No, en este caso 6, ¿no? Entonces sería 2s2 y 2p4.
Entonces pertenecería a qué grupo? Cuenta, 2 más 4, ¿cómo sería? 6. Entonces el oxígeno pertenecería al grupo ¿qué? Al grupo 6A, ¿no? Y ponemos el oxígeno con cuántos electrones de valencia sería, ¿con cuánto? Con 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ya que pertenece ¿qué? Al grupo 6A, ¿no? ¿Y cuál sería su configuración electrónica? No, perdón, ¿cuál sería su, en este caso, cómo se crearía en este caso el enlace iónico, ¿no? Ya decimos lo siguiente. Sería el oxígeno estaría en el medio, ¿no? Pero el oxígeno, date cuenta, necesita cuántos electrones de valencia, 2. Por lo tanto, no debería ser nada más un solo potasio, tendría que ser 2 potasios. ¿Se da cuenta? 2 potasios. Para que complete pues, en el oxígeno del octeto, ¿no? Sería que 2 potasio más oxígeno, más un potasio más. Lo cual te dirá lo siguiente, ¿no? Que habrían 2 potasios, ¿no? ¿Y qué pasaría con esos 2 potasios? En realidad, cada uno de ellos, ¿cuánto pierde? Un electrón, entonces sería más un electrón. Pierde un electrón. Pero. ¿Y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno gana, ¿qué? 2 electrones, ¿no? Para completar su octeto. ¿Y mediante qué también se da este enlace iónico? ¿Mediante qué? Mediante la fuerza que electrostática de atracción, ¿no? Eso lo ayuda a que hacer el enlace. Ya pasemos a la siguiente teoría. Ya, a ver, ya más o menos llegamos a la parte que justamente queríamos ver, ¿no? Ya hemos terminado un poco la teoría y hemos llegado a la parte de que la resolviendo en clase, ¿no? Entonces vamos a proceder, chicos, ¿no? A la resolución, en este caso, de los problemas aplicativos, ¿no? A partir de la pregunta 1 hasta la pregunta, en este caso, ¿qué? Hasta la pregunta número 6, ¿no? De la siguiente hoja, ¿no? O sea, esta hoja de acá, ¿no? Hasta la pregunta, en este caso, número 6, ¿no? Hasta acá vamos a resolver, hasta la pregunta número 6 de la página, en este caso, ¿qué? 55, ¿no? De su material de estudio, ¿ya? Vamos a aprender cómo se lleva la parte teórica a la parte práctica, ¿no? ¿Ya? Para un poco desarrollar justamente la idea de cómo se debe analizar esos tipos de ejercicios, ¿no? Y terminando, ¿no? La resolución de los problemas, ¿no? Que en la pizarra que ustedes ven atrás, ¿no? Les indicaré justamente cuál es la tarea que tienen que realizarme, ¿no? Cuáles son las páginas y cómo tienen que realizarme, ¿no? ¿Ya? Entonces empecemos entonces, chicos, ¿no? Empecemos con el problema en este caso, problema número, con el problema número 1, ¿no? En este caso, empezando con la página de su material de estudio, con la página en este caso, con la página número o 54, ¿no? Y ustedes van a ir viendo justamente, ¿no? En su material de estudio los problemas, ¿no? Y yo directamente voy a ir a la resolución, ¿no? Ya, empecemos entonces. A ver, decimos lo siguiente, ¿no? Ahí vamos a poner un poquito más la cámara para que se pueda apreciar bien la resolución de ejercicio. ¿No? Ahí más o menos. A ver, vamos a ver bien. A ver, más o menos por ahí. Para que se pueda apreciar bien, ¿no? A ver, más o menos por ahí, ¿no? Ya, a ver. Vamos a empezar entonces con la resolución de los ejercicios, ¿no? Aplicativo, ¿no? Ya, a ver. Vamos a empezar. Me dice lo siguiente, a ver. En el primer problema me dice, problema número 1, me dice justamente, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que me dice el problema número 1? Vamos a ser jóvenes, ¿no? Problema número 1. A ver, en el problema número 1 me está diciendo, dice, la fórmula que resulta al combinar los elementos X e Y, cuyos símbolos de Lewis se muestran es, ya, me dan los símbolos de Lewis, ¿correcto? Me dice que el primero que es X, el segundo ¿cómo es? Y, profe. Ah, ya, vamos a poner Y así, ¿eh? Ya vamos a poner Y. Para el caso del X, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuánto? Tiene 2 puntitos, ¿no? Como lo ves ahí, 2 puntitos. Ya, ¿y cuántos electrones de valencia tiene el Y? Tiene en este caso 6 electrones de valencia, ¿no? Porque hay 6 alfas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ya, ahora quiero que presten mucha atención, ¿eh? Quiero que presten mucha atención. A ver. Si yo tengo lo siguiente, a ver, mira, digo lo siguiente, ¿no? Por tener el primer elemento X, 2 electrones de valencia, quiere decir que probablemente ¿en qué grupo termina? En el grupo 2A. ¿Sí o no? En el grupo 2A. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerda, el grupo tiene que ver con los electrones de valencia. Si tiene 2 puntitos, quiere decir que probablemente este elemento químico termina en el grupo 2A, o está en el grupo 2A. Ah, ya, entonces tengo que llegar en mi configuración hasta el grupo 2A. ¿Sí o no? Hasta el grupo 2A.
Ya, ahora, observemos justamente este de acá. ¿Tiene cuántas aspas? Tiene en total 2, 4, 5 y 6. O sea, tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, si tiene 6 electrones de valencia, pertenecerá al grupo 6 ácido, ¿no? Claro, recuerda, la notación de Lewis se cumple únicamente con los elementos que pertenecen al grupo A. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Pero es una pregunta, ¿pero para qué al realizar la configuración electrónica? Claro, si lo analizas, no sería necesario, porque al final, ¿qué te pide acá? ¿Qué fórmula resulta al combinar los elementos X y Y, cuyos símbolos de Lewis se muestran justamente acá, ¿no? Entonces lo que me pide simplemente es qué fórmula se determina a partir de todos los elementos. No es necesario, creo, hacer configuración electrónica, porque si te das cuenta, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Justamente, si te das cuenta, este electrón de valencia, o sea, este primer puntito del X y el segundo puntito del X, ¿a dónde pasarían? Uno pasaría acá y otro pasaría ¿a dónde? Acá. ¿Para qué? Para que el Y complete su octeto, complete sus 8 electrones de valencia. ¿Ya? Pero es una pregunta. Pero entonces se asume de que el Y es más electronegativo que el X. Claro, recuerda, el que tiene más electrones de valencia, o sea, el que tiene más X o puntitos, ¿no? Se asume que supuestamente que es más electronegativo en comparación del otro elemento, que tiene menos electrones de valencia. Es decir, el Y, como tiene que más electrones de valencia, o sea, más aspas, o más electrones de valencia, será más electronegativo que quién, que el X. ¿Por qué? Porque el X tiene que menos electrones de valencia, ¿no? Compara, pues el Y tiene 6 electrones de valencia, y el X cuando tiene 2 electrones. Por lo tanto, Y es más electronegativo que X. Y al ser más electronegativo, tiende ¿qué? A ganar electrones. El Y tiende a ganar electrones ¿de quién? Del X. ¿Ya? Entonces, ¿qué iremos de ahí? Diremos lo siguiente, ¿no? El X, ¿qué pasa con el X? El X pierde 2 electrones. Ahí está, el X pierde 2 electrones. ¿Y qué pasa? Vamos a poner más bonito para que lo vean, ¿ya? Ya, el X, ¿qué pasa con el X? ¿Pierde qué? 2 electrones. Ahí está, pierde 2 electrones. Profe, ¿qué pasa con el Y? Ah, ya, muy bien, interesante. El Y, mira, ¿qué pasa con el Y? ¿Quieres que te diga qué pasa con el Y? El Y en este caso, ¿qué? El Y en este caso gana ¿qué? Vamos a poner así, así como tú lo tenías justamente en tu parte teórica, ¿no? Para que lo veas bien. ¿Qué pasa con el Y? El Y normalmente gana 2 electrones. ¿Se entiende o no? El X pierde 2 electrones, o sea, el X se vuelve un cation y el Y que se vuelve un anión. Es decir, el Y ¿qué pasa? El Y gana 2 electrones y el X pierde 2 electrones, ¿no? Entonces tendríamos acá X por acá, ¿no? X por acá, ¿no? Copiamos unos electrones de valencia, ¿no? X por acá un X, por acá otro X, y date cuenta, los puntitos se van para acá, ¿no? O sea, los puntitos del X que representan los electrones de valencia del elemento X se van hacia dónde? Hacia el Y, para que el Y complete su octeto, ¿no? Entonces sería un puntito por acá, lo vamos a poner con azul para que lo vean mejor, ¿ya? Con azul. Un puntito se va para acá, un puntito y otro puntito se va para acá, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por lo tanto, de que el compuesto que se forma, que es lo que me está pidiendo, ¿qué sería? Si te das cuenta, al final te quedaría así, ¿no? Te quedaría X más 2, ¿con quién? ¿Con Y cuánto? Y menos 2. ¿Y se pueden eliminar o no? Claro, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Ya? 1 y 1. Pregunta, ¿qué te quedaría al final? Si te das cuenta, este 1 pasa para acá, ¿no? Y este 1 pasa para acá. ¿Y qué te quedaría? Te quedaría, por lo tanto, que el compuesto que sería igual a XY, ¿no? Ese sería el compuesto. Respuesta que sería XY. ¿Ya? Ese sería el compuesto que te sale a partir de quién, a partir en este caso de qué, de lo que se da, ¿no? De lo que se da directamente acá, ¿no? De lo que se da, de la relación que se da directamente en función de qué, de que el Y completa su octeto, ¿no? A raíz de que el X pierde qué, sus electrones de valencia, sus electrones, ¿no? Ya que el Y es más electronegativo, ¿no? Que el X. Entonces, ¿qué te sale justamente? Te sale que el compuesto XY nada más. Ya, ese sería el compuesto. A ver, pasemos con el siguiente problema. Igual ahí lo ven bien, ¿no? Ahí lo van a ver bien, ¿no? Listo, igual le pueden dar pausa en el video para que lo puedan hacer mejor, ¿no? Ya, siguiente problema número 2. A ver, problema número 2. Dice, si el átomo X tiende a perder 2 electrones, el átomo X tiende a perder 2 electrones, y el átomo Y tiende a ganar un electrón, el átomo Y tiende a ganar un electrón, dice, entonces la fórmula que resulta cuando se combinan es, ya, interesante.
dice que el átomo X tiende a perder dos electrones. Pierde dos electrones, ¿correcto? Y el átomo Y tiende a ganar, que en este caso, ¿qué? Tiende a ganar en este caso, ¿cuánto? Un solo electrón, ¿no? ¿Sí o no? Allá, un solo electrón tiene que ganar. Entonces, ¿qué hicimos? A ver, ya, ya, mira, vamos a interpretar de esta manera. Y dice, tiende a ganar un electrón. Entonces, la fórmula que resulta, entonces, entonces la fórmula que resulta cuando se combinan es, ya, observemos lo siguiente, mira. Si te dice que normalmente el átomo X, ¿qué pasa con el átomo X? Dice que el átomo X normalmente pierde dos electrones, entonces sería ¿qué? Sería como cuánto, como un catión, sino porque pierde dos electrones, ¿correcto? El símbolo más 2 quiere decir que pierde dos electrones, es un ion cation, ¿ya? Recuerda sus clases anteriores, ¿no? Es un ion cation. Es decir, cuando es símbolo más, pierde dos electrones, es lo contrario, ¿no? ¿Ya? Entonces sería que sería más 2, ¿no? Porque pierde dos electrones, ¿ya? ¿Y qué pasa con el elemento Y? A ver, con el elemento Y, ¿qué te dice? Dice que tiende a ganar un electrón allá. Ya sería que menos 1, porque tiende a ganar un electrón, ¿no? Menos 1, 2. Ahí está, menos 1. ¿Ya? Lo voy a poner con ojito para que lo veas bien, no hay problema, ¿no? Vamos a ponerlo con ojito. Acá sería más 2 y acá sería que menos 1. Ahí está. Para que lo puedas visualizar un poco mejor. Ya. Pregunta. Si este de acá tiende a ganar en este caso un electrón, date cuenta de algo, ¿no? Quiero que te des cuenta de algo. Entonces, profe, quiere decir lo siguiente, más o menos. Como él pierde dos electrones y él gana, quiere decir que él es más electronegativo, ¿no? El Y es más electronegativo que el X, ¿no? Entonces el Y probablemente ¿qué tiende? Tiende a completar ¿qué? Su octeto, ¿no? Pero date cuenta de algo interesante, ¿no? Date cuenta de algo interesante. Normalmente sería así, pero ¿no? Mira, X, vamos a poner así. Supongamos que X tenga, vamos a suponer que es así, ¿no? Como él, en este caso, gana un electrón, tendría que ser, en este caso, 2 tendría que haber. ¿Por qué? Porque acá te dice que pierde, entonces sería algo así, ¿no? X estaría acá, y acá estaría un y acá estaría otro Y. Para que me entiendan un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que él tiene, digamos, vamos a suponer que acá tenga, a ver, que acá tenga supuestamente, vamos a suponer que tenga normalmente, ¿sí? Vamos a asumir que tenga esa cantidad de valencia, vamos a poner así, ¿eh? A ver, vamos a poner bien el Y. Asumiendo de que el Y tiene en este caso esta cantidad de electrones de valencia, quiero que analices. 1, 2, ¿no? 3, 4, ¿no? 5, 6 y 7. Ya, igualmente para acá. Igualmente para el Y de acá. Vamos a poner este Y más abajito, lo vamos a poner. ¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta un poco mejor, ¿eh? Acá. Ya está. Vamos a poner ahí el Y. Ya, acá sería cuánto, igualito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y 7. Ya, ahora, más o menos creo que lo ves bien, ¿ah? ¿Ya? Y acá imagínate que tenga dos. Supongamos que tenga dos electrones de valencia. Vamos a suponer, ¿no? Acá que tenga dos electrones. Un puntito por acá y yo le pongo un puntito por acá. ¿Ya? Pero es una pregunta, ¿y por qué le ha puesto dos elementos Y? ¿Por qué? ¿Por qué? Date cuenta, pues. Si el Y tiende a ganar un solo electrón, y el X tiende a perder dos electrones, es imposible que haya un solo Y. Debe haber dos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, porque tú dices, ¿no? Si el Y te gana si gana un electrón, quiere decir que probablemente eso tiene que ser dos Y. ¿Por qué? Porque acá te dice que el X pierde dos electrones. ¿Sí o no? Es decir, un electrón de este puntito, ¿dónde se va? Este puntito que tú ves acá. ¿Dónde sería? Acá, pero. ¿Te das cuenta? ¿Y este puntito dónde sería? Sería acá. ¿No? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta o no? Vamos a poner un problema. ¿A dónde sería? Aquí, pues, ¿no? Ahí está. Ya está. Claro, mira, si se va acá, tendrías acá, ok, un puntito. Y acá, ¿qué? Acá, otro puntito. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque te dice bien claro, ¿no? El X pierde dos electrones. Ahí está. Perdió dos electrones, date cuenta. Perdió sus dos electrones de valencia. Y el Y ganó uno. Acá ganó un y acá ganó uno. Por eso que tiene que haber, ¿qué? Dos elementos de Y, pues. No solamente uno. Ahí está el análisis, ¿no? ¿No? Pero fue una pregunta. Y si fuera acá menos dos, si te dijeran que el Y ganado dos electrones, hay solamente uno, ¿no? ¿Entiendes? Porque si se supone que si acá gana dos electrones, quiere decir que acá ya irían cuántos X nada más. ¿Cuántos electrones de valencia tendrían el Y? Tendrían cuántos X. 6X nada más, ¿no?
¿no? Y le faltaría dos electrones para que complete su octeto, ¿no? O sea, sus 8 electrones, ¿no? Ahí sí, si fuera acá menos 2, ahí sería un solo Y nada más, ¿no? ¿Y cuántos electrones de valencia? Habrían 6 nada más, ¿no? Pero como te dice que en este caso el Y gana solamente un solo electrón, ¿no? Y se asume que es de parte del X, tendrían que haber dos Y, obviamente, ¿no? Para que el X pierda, ¿qué? Sus 2 electrones de valencia. ¿Se entiende? Porque el X pierde que 2 electrones. ¿Y el Y cuánto gana? Solamente uno, ¿no? Así está. Por lo tanto, decimos de que, ¿cómo sería esto? Sería de esta manera, ¿no? Decimos sería 2, si lo completamos sería así, ¿no? Lo llevamos a esta estructura, acá sería X, pongámosle acá X, acá sería 2Y, ¿no? 2Y, obviamente acá sería 2Y, pero él, ¿qué pasa? Él gana, ¿no? Él gana electrones, entonces sería X, ¿qué pasaría con el X? Vamos a poner así, ¿ah? ¿Qué pasaría con el X? El X en este caso, ¿qué? El X perdió, ¿no? Perdió más 2 electrones. ¿Y qué pasaría con el Y? Sería así, mira, fíjate, hija, sería así, 2, paréntesis, ¿no? 2 corchete, ¿no? Corcheta, Y, colocas el Y, ¿no? Colocas el Y, ¿no? Y lo vamos a poner un poquito más grande, esto acá. Este corchete lo vamos a poner más grande para que lo veas bien, ¿no? Ya está. Sería así más o menos, ¿no? Ya, Y corchete, ya, listo, ya, Y corchete, ya, Y corchete, ¿y qué pasa justamente con el Y? El Y, ¿qué pasa? Ha perdido, perdón, ha ganado 2 electrones, ¿no? Ha ganado 2 electrones. No, en realidad en este caso, perdón, claro, ha ganado, pero en este caso ha ganado un electrón, ¿no? Un electrón, ¿ya? Vamos a poner con un poquito, ¿eh? Un electrón, menos un electrón. Ya, ahora quiero que observes lo siguiente. Acá en total, ¿cuánto era entonces? Completó su octeto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá ponemos el puntito, ¿no? Ya está. Quiero que observes algo interesante. A ver, fíjate bien. ¿Por qué le he puesto 2? Profe, ¿por qué le he puesto 2? Porque en realidad son 2 Y, pues mira. Son 2 Y, ¿no? Entonces sería 2 por quién? Por Y, pues. Ya te cuenta algo. Ya te cuenta algo. En este caso sería el 2. Este 2 es como si se multiplicaba por el menos 1. 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2, ¿no? Menos 2. Ahí está, menos 2. Ya, y más 2, ¿cómo se vuelve? 0. Por lo tanto, ¿qué? Y hay un equilibrio en las cargas, ¿no? Hay un equilibrio, ¿no? Por eso tiene que ser de esta manera, ¿no? Ya, profe, una pregunta. Entonces, ¿cuál sería en este caso la fórmula que resulta al combinar ellos? Ya. La fórmula sería normalmente, en este caso, cuando tú tienes x, 2y, sería en este caso xy nada más, ¿no? Xy, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, este 2 pasa acá arriba como menos 2, entonces sería, se van a anular, ya te queda algo así, ¿no? Al final te va a quedar esto, x más 2 y y cuánto, y menos 2, ¿no? Porque obviamente gana, ¿no? Gana 2 electrones, ¿no? Pero, a ver, este 2 normalmente quedaría en este caso, ¿no? Si te das cuenta, quedaría en este caso, subiría para acá, ¿no? Para acá, entonces te quedaría ¿qué? Mitad de 2, 1, mitad de menos 2, 1. Entonces te quedaría ¿qué? Te quedaría, al final te quedaría por lo tanto el compuesto te quedaría xy nada más. Esa es la respuesta. ¿Te quedaría cuánto? xy nada más, ¿no? Ahí está, xy. Ya, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Ganamos electrones y acá sería 2 por cuánto. 2 por menos 1 sería menos 2. Entonces te quedaría más 2 y menos 2. Mitad de 2, 1 y mitad de menos 2, 1 nada más. Y te quedaría xy, ¿no? Xy en este caso igual a cuánto? Xy igual a xy nada más sería, pues, nada más igual. Directamente quedaría xy nada más el compuesto. Porque se elimina el 2 y el 2, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta número 2. Ya, continuamos entonces. Decimos lo siguiente, ¿no? Continuando. A ver. Pregunta número 3. Problema número 3. A ver. Problema número 3. Dice lo siguiente del problema número 3, ¿no? Dice, a ver. Indica la notación de Lewis para el átomo de un elemento cuyos números cuánticos en el último electrón son 4, 1, 0 y menos un medio. Allá. Me da un elemento, imaginemos que es un elemento E, ¿no? Imaginemos que es un elemento E, por ejemplo. Ya, pero me da su número cuántico. ¿Cuál es el número cuántico de ese elemento E? Me dice que es 4, ¿no? 4, ¿qué más?
4, 1, 0, ¿qué más? Y menos un medio, ¿no? Ahí está, menos un medio. Ya, listo. Y me pide determinar su notación de Lewis, es decir, el elemento y con cuántos electrones de valencia tiene. Ya, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, decimos, el primer número cuántico, ¿qué es? El número cuántico principal o nivel de energía. El segundo número cuántico, ¿quién es? El número cuántico azimutal, o llamado L minúscula, o número cuántico secundario, ¿no? El tercer número cuántico, ¿quién es? El M sub L, el número cuántico magnético. El número cuántico magnético. Ya, vamos a poner bien el L, ¿eh? Número cuántico magnético. Y ahí, ¿quién viene a ser el M? Después, ¿quién viene a ser el menos un medio? El número cuántico de spin, ¿no? Ya está, listo. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Como n es igual a 4, quiere decir que mi configuración electrónica, recuerda, el número cuántico principal también te da nivel de energía. Quiere decir que en mi configuración electrónica tiene que llegar hasta qué nivel? Hasta el nivel 4 de energía. No, hasta el nivel 4. ¿Ya? Hasta el nivel 4. ¿Y qué más? ¿Y en qué su nivel tiene que terminar? ¿En qué es un nivel? Fácil. Si el L vale 1, recuerda, si el L vale 1, ¿qué subnivel es? ¿Será subnivel qué? Subnivel S. No, perdón, subnivel, en este caso, perdón, P, ¿no? Recordar, pues, la clase pasada de números cuánticos. Cuando el L vale 0, sería su nivel S. Cuando el L vale 1, ¿qué es un nivel? Sería su nivel P. Sería su nivel P. Por lo tanto, la configuración tiene que terminar en cuánto. ¿En cuánto? En 4S, ¿no? Ya está, en 4 P. No, en 4P, ¿no? Pero nos falta algo. Queremos saber la cantidad de electrones que termina. Ya, entonces, que recuerda. El P, el subnivel P, ¿cuántos orbitales tiene? ¿O cuántas líneas? 1, 2 y 3. Ya está. El del medio es 0. El de la derecha es más 1. Y el de la izquierda, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Ya? ¿Cómo determino la cantidad de electrones? Fíjate bien. El número cuántico magnético indica, ¿cuánto es el número cuántico magnético? 0. Como es 0, quiere decir que en la posición 0 cae la último electrón o la última flecha. ¿Y hacia dónde sería el sentido de ese último electrón? ¿Hacia dónde sería el sentido de ese último electrón? ¿Cuánto vale? Eso lo sacamos del número cuántico de spin, que es menos un medio. Si es menos un medio, el electrón irá hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál sería el sentido del electrón? Sería hacia abajo. Quiere decir que el electrón cae en la posición 0, pero ¿en qué sentido? Hacia abajo. Entonces completamos. 1, 2, primero todos hacia arriba en cada orbital y luego hacia abajo, ¿no? Van 3, de ahí sigue 4 y 5. Quiere decir que en este caso caería acá, ¿no? Está bien, ¿no? Porque caería el sentido sería hacia abajo, ¿y qué posición? La posición 0, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? El M sub L es el número cuántico magnético, indica la posición donde cae el último electrón. Y el M sub S es el número cuántico de spin, que indica el sentido del electrón, de la flecha. En este caso, como es negativo, el sentido como es negativo, ¿no? El valor del número cuántico de spin, que es M sub medio, o sea, el M sub S, quiere decir que el electrón hacia dónde va, hacia abajo. ¿En qué posición? En la posición 0. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tendría 4P? Tendría en este caso 5, ¿no? 5 electrones. Quiere decir que hasta mi configuración electrónica tiene que llegar hasta ¿qué? Hasta 4P5. Entonces hacemos la configuración electrónica de este elemento, ¿no? Ya, tiene que terminar en 4P5. Entonces decimos, su configuración electrónica de ese elemento será ¿qué? Lo siguiente, ¿no? Un S2. Ya tú ya sabes, ¿no? Porque normalmente ya tú eres quinto y secundario, ¿no? Supuestamente anteriormente en las clases pasadas te enseñé el método de serrucho simplificado, ¿no? Tienes el método del sí sopa sopa se da pensión, ¿no? Ya, pero ya más directo ya, ¿no? Sería un S2, después que sigue, 2S2, 2P6, tienes que dominar eso constantemente, cuando avancemos tienes que ir dominando. Un S2, 2S2, 2P6, ¿qué más? 3S2, 3S2, 3P6, ¿qué más? 4S2, ¿no? 3D10, 3D10, y por último 4P, tiene que dar hasta cuánto, hasta 4P, 4P5, ¿no? Ya está. Por lo tanto, ¿cuánto será la cantidad de electrones? ¿Me interesa la cantidad de electrones? No. Lo único que me interesa para la notación de Lewis, porque a mí me están pidiendo desarrollar la notación de Lewis, es decir, saber cuántos electrones de valencia hay alrededor del elemento E. Yo le estoy poniendo el elemento E, pero no, a ese elemento químico le estoy poniendo el elemento E, ¿no? O ese átomo, ¿no? Le estoy poniendo un elemento E, ¿no? ¿No? Ya, entonces, ¿qué hacemos para determinar la cantidad de electrones de valencia? Entonces, para desarrollar nuevamente la notación de Lewis, decimos lo siguiente, nos concentramos en el último nivel de energía, es 4. Ya, y luego, ¿qué hacemos? Sumamos, en este caso, así como determinamos los grupos, ¿no? Sumamos en este caso, ¿quién? Los electrones, en este caso, del nivel 4, de sus subniveles, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 5? ¿Cuánto es 2 más 5? Sería 7, ¿no? Quiere decir que este elemento pertenece ¿qué? Al grupo ¿qué? Al grupo ¿qué?
al grupo 7, 7A, correcto, al grupo 7A, ¿no? Y si pertenece al grupo 7A, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por lo tanto, el elemento E, para la notación de Lewis, ¿cuál sería? Ponemos el elemento E, y recuerda, la cantidad de electrones de valencia es lo mismo a decir que el número del grupo. Es decir, si el grupo 7A tendrá cuántos electrones de valencia alrededor del elemento E. ¿Cuánto? 7 electrones de valencia, ¿no? Por lo tanto, tendría que 7 aspas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Esa sería su notación de Lewis. Y esa sería la respuesta del problema, ¿no? Ahí está, esa sería la respuesta del problema, ¿no? Vamos a poner un poquito más bajito para que sea bien, ¿no? Ahí más o menos. Ahí está. Y esa sería la respuesta del problema, ¿correcto? En este caso el elemento es 7 electrones de valencia, ¿no? Ahí está. Chicos, sigamos entonces con el siguiente problema, problema número 4. A ver, en el problema número 4 decimos lo siguiente, ¿no? A ver, el número 4. Ya, a ver, me dice lo siguiente, el problema número 4. Para un compuesto iónico, ¿cuáles son los números atómicos de los elementos A y B? Cuando se juntan, dice, ¿no? Se sabe que A tiene 2 electrones de valencia. A tiene 2 electrones de valencia. Ya, ponemos entonces A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene A? Vamos a poner que fuera en este caso que 2 puntitos, ¿no? Un puntito por acá y un puntito por acá. Ya. O como guste, lo puedes poner por acá, ¿no? Pero en este caso lo vamos a poner así, ¿no? 2 puntitos. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones de valencia en este caso tiene B? Me dice que el A tiene 2 electrones de valencia, pero me dice que para el caso de B dice que se encuentra en el grupo ¿qué? En el grupo 6A, pero recuerda, el grupo también quiere decir que lo mismo a la cantidad de electrones de valencia. Si el B se encuentra en el grupo, si el B se encuentra en el grupo, en este caso, se encuentra en el grupo 6A, quiere decir que tendrá ¿qué? 6 electrones de valencia, o sea, 6 electrones de alrededor de B, ¿no? 6 electrones, ¿no? O sea, lo vamos a poner en alfa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están, ahí están los 6 electrones de valencia. Le estoy poniendo alfa para diferenciarlo con el otro, ¿no? Uno es puntito y el otro es alfa. Y el otro es aspa, ¿no? Ya. Luego, ¿qué más me dice? La diferencia para ambos elementos es de 14 unidades. Allá. Quiere decir que la diferencia, es decir, probablemente sería, digamos así, ¿no? La diferencia del número atómico, en este caso del elemento B, menos la diferencia del número atómico del elemento A, ¿sería igual a cuánto? ¿Sería igual a cuánto? Por darte el problema. Dice que es 14, ¿no? Dice que es 14. Es un dato que me da. 14. Ya. Profe, no pregunte, ¿por qué le ha puesto primero el número atómico del elemento B? ¿Por qué? Porque recuerda, pues, el B es más electronegativo, porque tiene más electrones de valencia. Es decir, que probablemente el número atómico de B será mayor, pues, ¿no? Que en comparación de la, ¿no? Ya. ¿Y qué me está pidiendo? Me dice cuáles son cuáles son los números atómicos de los elementos A y B, ¿no? ¿Cuáles son o sea, me está pidiendo cuál es el número atómico de B y cuál es el número atómico de A. Ya. Mira, entonces hay que analizarlo, pues, ¿no? ¿En función de qué? De los electrones de valencia, ¿no? Vamos a analizar para, ¿correcto? Vamos a analizar para, decimos, un costadito. Acá abajito, A. ¿A cuántos electrones de valencia tiene? 2, ¿no? Allá. Si tiene dos electrones de valencia, probablemente tiene que terminar en qué? En el grupo 2A, ¿no? En el grupo 2A. Entonces decimos, si termina en el grupo 2A, vamos a ir analizando. Entonces decimos, ¿no? Según la configuración electrónica, decimos, acá sería un S puede ser un S2, ¿no? Ahí, pues, digamos, podría ser. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar. ¿Ya? Y acá pondríamos, por ejemplo, y acá abajito pondríamos en este caso para el B, ¿no? Para el B. A ver, para el B. Para el B normalmente, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7, ¿no? Ya está, 7. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, tiene 6 nada más, ¿no? 6 electrones de valencia. Ahí ya, 6 electrones de valencia. ¿Dónde está? 6 electrones de valencia, ¿no? Ya. Quiero que ustedes algo, ¿no? A ver, en este caso tiene 7, a ver, tiene 6, ¿no? 6 electrones de valencia. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, quiero que ustedes algo, ¿no? Mira. A ver, pero una pregunta. Pero tengamos en cuenta algo interesante, ¿eh?
Para el caso de estos problemas, generalmente enfócalo con la configuración electrónica. Y recuerda, enfócate más específicamente en lo que viene a ser los electrones de valencia. Como acá son 6 electrones de valencia, quiere decir que normalmente saldrían del último nivel con la suma de ¿qué? De sus electrones, ¿no? Es decir, acá debería ser ¿cuánto? Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿no? 3S2. Vamos a ir probando, 3S2, ¿no? ¿Qué más? 3S2. Luego, ¿qué más? 4S2, ¿no? 4, no, perdón. 3S2 de este es P6, ¿no? 3P6, ahí está. 3P6. Ya, supongamos que lo pruebe acá. Supongamos que le ponga, en vez de 3P6, le ponga 3P4. Ya, cumpliría, ¿por qué? Porque normalmente acá sería que 3S2 y acá sería 3P4, ¿no? ¿Cuánto sería normalmente ahí? 2 más 4 sería 6, ¿no? Y justamente ¿qué es lo que tengo? Los electrones de valencia, que son 6, ¿no? Pero date cuenta, a ver, hay que contar la cantidad de número atómico que hay acá. La cantidad de electrones es igual a la cantidad de número atómico, después de todo átomo neutro, ¿no? Luego estamos. Acá serían 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. 12 más 4 sería 16. 16 menos 2, ah, ya, profe, 16 menos 2, ¿cuánto me sale? ¿Te sale cuánto? Pues 16 menos 2, 14. Y estamos, claro, porque la diferencia entre él y él, ¿cuánto es? 14, ¿no? Y cumpliría, ¿no? Cumpliría. Ya, y según tu cuadro de notación de Lewis, ¿no? Tu cuadro de notación normalmente, según tu cuadro de notación, el elemento que pertenece al grupo 6A puede estar en qué periodo, en el periodo 3 o en el periodo 2. Allá, o sea, recuerda, según tu cuadro de notación de Lewis, que lo tienes en tu teoría, ¿no? El elemento que tiene 6 electrones de valencia, o sea, que pertenece al grupo 6A, puede estar en qué periodo, o en qué nivel, en el nivel 2 o en el nivel 3. ¿Ya? Entonces, sí, de todas maneras, de hecho, tiene que estar en el nivel 2 o en el nivel 3. ¿Ya? Entonces decimos por lo tanto, decimos de que obviamente, probablemente sería la respuesta. ¿Por qué? Porque decimos número atómico de B, ¿cuál sería? El número atómico. Contamos, pues, ¿no? Es la cantidad de electrones, ¿no? 2 más 2, 4 más 6 serían 10. Más 2, 12 y más 4, 16. Sería 16 acá. Ahí está. Esa es la primera respuesta, ¿no? El número atómico de B, ¿cuál sería? 16. Ahora nos faltaría la siguiente respuesta, que es en este caso el número atómico de A. Número atómico de A, ¿cuál sería? Vamos a ponerlo con ojito para que lo mejor. Número atómico de A. ¿Sería cuánto? Sería en este caso únicamente 2 nada más, ¿no? ¿Cuántos electrones tienes acá? 2 nada más. Ya está, 2. Y ya tendríamos justamente las dos respuestas que nos pide el problema, ¿no? Porque nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo, en este caso, determinar los números atómicos, ¿no? El primer número atómico de B, por lo tanto, sería 16, y el número atómico de A sería 2. Claro, 16 menos ¿cuánto te da? 14, ¿no? Según el dato que te da el problema, ¿no? Trabajamos en función de la condición del problema, ¿no? Ya, esa sería la respuesta. Número atómico de A, 2, y número atómico de B, 16. Ya, chicos, continuamos con el problema número 5. En el problema número 5 decimos lo siguiente, a ver, dice acá. Un elemento pues presenta dos isótopos cuyo número de masas suman 153. En total posee 85 neutrones. ¿Cuál es su representación de Lewis? Ya. Cuando hablamos normalmente de lo que era anteriormente, en las sesiones anteriores, nosotros hicimos lo que es normalmente la estructura atómica, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de los elementos isótopos. ¿Qué son elementos isótopos? Son, por ejemplo, el hidrógeno es un elemento que el hidrógeno, por ejemplo, tiene tres isótopos. Uno es el protio, deuterio y tritio, ¿no? En el cual, obviamente, tiene la característica todo isótopo de tener que el mismo número atómico, ¿no? Es decir, si un elemento tiene tres isótopos, quiere decir, o sea, tres elementos iguales tendrá que, entre comillas, tendrá que tres números atómicos iguales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir los isótopos? Quiere decir las subdivisiones de un elemento, ¿no? Que tienen como característica principal que el número atómico, los números atómicos, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Entonces decimos, a partir, por ejemplo, de un elemento E, digamos que el elemento E tiene en este caso dos isótopos. Un elemento E sería E, que acá también sería E. ¿Correcto? Ya. ¿Qué más me dice? Ya. Y además me dice que cuyos números de masa suman 153. Recuerda, ¿qué tienen en común estos dos isótopos del elemento E? Tienen en común que tienen el mismo número
atómico. Recordar la notación de los núcleos, o notación de un átomo, ¿no? O de un elemento. Tiene que los mismos números atómicos. Recuerda, los números atómicos siempre se ubican en la parte inferior izquierda, ¿no? Del elemento. Ya, y en la parte superior, ¿quién se ubica? Obviamente se ubica el número de masa, ¿no? El número de masa. Pero recuerda, en los isótopos se cumple que tienen la característica de que tienen números atómicos iguales, pero números de masa diferente. Entonces lo voy a llamar A1 y ya lo voy a llamar A2. ¿Está bien? Y diferentes números de neutrones, de hecho. Entonces acá sería que neutrón 1 y neutrón 2. Recuerda, los neutrones se ubican ¿qué? Se ubican en la parte, en este caso, en la parte inferior derecha, ¿no? Como está acá, ¿no? Ya. Pero por dato me dicen lo siguiente. Obviamente los dos elementos, ¿cómo son? Isótopos, ¿no? Son elementos que isótopos. Vamos a poner isótopos. Ya está. Isótopos, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué me da por dato? Me dice lo siguiente por dato. Dice que la suma del número de masa de A1, ¿no? Más A2, ¿cuál sería? Su número de masa por dato. Te dice que es igual a 153, ¿no? Ya está, listo. 153. ¿Y la cantidad de neutrones cuánto es? La cantidad de neutrones. ¿Cuánto dice que hay los neutrones? 85, ¿no? Dice que hay en total neutrones. Ahí quiere decir que neutrón 1, ¿no? ¿No? Más neutrón 2, ¿cuánto tiene que ser? En total, la suma debe ser ¿cuánto? 85, ¿no? 85. Ya está listo. Ahora quiero que te enfoques acá bien, ¿no? Quiero que te enfoques acá bien. ¿Qué te parece si estos dos, los sumamos, los restamos en este caso? Los restamos. A las dos ecuaciones. Los restamos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si los restamos? A ver. Si restamos esos dos elementos, que igualmente lo vamos a saltar. Si los restamos miembro a miembro, ¿qué tendríamos? Recuerda. A1 menos N1 que es igual. Recuerda, ¿a qué es igual la diferencia del número de, en este caso, del número de masa menos el número de neutrones? ¿Es quién? El número atómico. La diferencia del número de masa y el número de neutrones, ¿quién es? El número atómico. Allá. Por lo tanto, A1 menos N1 que es igual. El número de masa menos el número de neutrones, ¿a qué es igual? Al número atómico Z. ¿A qué es igual la diferencia del número de masa menos el número de neutrones? O sea, de A2 menos N2. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Obviamente sería igual a ¿cuánto? Sería igual a más, en este caso, porque normalmente es A2 menos N2, ¿no? Sería igual más Z, ¿no? O sea, más el número atómico también, ¿no? Más el número atómico, ¿correcto? Ya. ¿Y esto qué sería igual? ¿Esto sería igual a cuánto? Sumando sería en este caso 8 sería acá 8, y acá sería 8, 5 y 2 serían 13, serían 238, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí, no? 12, 13, lleva 1, lleva 2, 238, ¿no? Ya está. ¿Cuál sería acá? 2Z, ¿no? 2Z sería igual a cuánto? A 238, de lo cual sacamos mitad, mitad de 2, 1. Mitad de 238, ¿cuál sería? Ya dividimos, ¿no? 238 entre 2, ¿cuál sería? A ver, le damos a 11, ¿no? A 11. Te quedaría acá 22. ¿Lleva cuánto? 1, 18. A 9. Te quedaría cuánto? 119, ¿no? Por lo tanto, el Z, ¿cuánto vale? El número atómico. ¿Cuánto valdría el número atómico? 119, ¿no? El número atómico valdría ¿cuánto? Resolviendo sería el número atómico valdría 119, que es lo que justamente necesito determinar para qué, para aplicar en este caso mi configuración. ¿Para aplicar qué? A ver, a mí qué me están pidiendo. Me están pidiendo a mí, en este caso, en el problema 5, me están pidiendo número 5, ¿no? ¿Cuál es su representación de Lewis, ¿no? ¿Cuál es su representación de Lewis? ¿Ya? Ya, en este caso vamos a tener que hacer en este caso, ¿no? Con la configuración electrónica, ¿no? Tenemos que hacer con la configuración electrónica. Si hacemos con la configuración electrónica, probablemente nos va a quedar, a ver, si hacemos con la configuración electrónica, nos va a quedar, en este caso, en un momento, nos va a quedar, en este caso nos quedaría, si hacemos la configuración electrónica, ya usted más o menos sabe, ¿no? Ahí más o menos quedaría en lo siguiente, ¿no? A ver, le ponemos, por ejemplo, una configuración electrónica resumida, ¿eh? En función de los gases nobles. Por ejemplo, vamos a poner que sea, eh, vamos a poner que sea en este caso, a ver, argón, criptón, vamos a poner que sea criptón 36, ¿no? Aunque le podemos poner un poco más, ¿no? Le podemos poner en este caso que sea argón, ¿no? Argón, por ejemplo. Que sea argón, a ver, vamos a poner que sea de repente, a ver, uno que se acerque, ¿ah?
Radón, vamos a poner que sea radón 85, ¿no? Radón 86. Vamos a trabajar que sea radón 86. ¿Ya? Entonces, normalmente sería así. Su configuración electrónica de ese elemento es, porque a mí me están pidiendo, me piden el problema que me está pidiendo cuál es su representación de Lewis, ¿no? Ya, entonces necesariamente tengo que hacer en este caso la configuración. A ver, perdón, disculpen. Hay un error, hay un error por acá. Perdón. No sé si notaron, no sé si se dieron cuenta, disculpen. A ver, acá normalmente sería resta, ¿no? Es una suma, disculpen, era resta. Ya, ¿cuánto es 153 menos 85? Era resta, ¿eh? No era suma, disculpen. 153 menos 85. Sería acá, el 5 le presta 1 al 3, sería en este caso 5, 8, ¿no? 8 sería acá 4, 14 menos 8 serían 6. Ahí acá sería 68. Ya, listo. ¿No? 68. Sí, está bien, 68. Entonces, 2z más, entonces, por lo tanto, quería que 2z es igual a ¿cuánto? Es igual a 68. Mitad de 2, 1. Mitad en este caso de 68, ¿cuánto es? 30 y 34, ¿no? Por lo tanto, z, ¿cuánto valdrá? Z valdrá ¿cuánto? 34. ¿Ya? Z valdrá 34. Ya vamos a poner acá bien el z, ¿no? Z valdría ¿cuánto? 34. Ya tengo el valor de z, ¿no? Ya tengo el valor de z. Por lo tanto, ya puedo realizar que la configuración, porque recuerda, el número atómico es igual a ¿cuánto? El número de electrones. Lo configuramos, ¿no? Hacemos la configuración. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? El elemento tendría ¿cuál configuración? Tendría al final, tendría esto, ¿no? Si le ponemos argón 18, ¿te parece? Le ponemos argón 18, ¿no? Más directo. O le ponemos directamente, le podemos poner en este caso más rápido, como yo lo hace doble, ¿no? Más rápido. Le ponemos que sea, claro, argón 18, ¿no? Argón 18. ¿Qué parece, no? La configuración del elemento E sería en este caso, la configuración del elemento E sería así, ¿no? ¿Cuánto es su número atómico? 34, ¿no? Ya lo configuramos. 34, entonces sería ¿cuánto? Decimos argón 18, vamos a trabajar en función de lo base normal más rápido. ¿Y con cuánto? Ya después de argón 18 te quería decir, ¿no? Eh, sería de ver 2, 4, sería 10. Ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, acá serían, a ver, 2, 4, 2, 4, 10, 10, 12, 12, 10, 12, 18, ¿no? Entonces acá sería ¿cuánto? 4S2, acá no puedo 4S2 porque después del argón 18 que sigue, 4S2, después seguimos con ¿cuánto? Con 3 de 10, ¿no? 3 de 10, después seguimos con ¿cuánto? 3 de 10, después sigue 3 de 10, 4P6 y 4P6, por acá, y vamos a ver si completa, ¿no? Serían ¿cuánto? 18. ¿Cuánto le falta a 18 para llegar a 34? Le faltaría en este caso 6, 16, ¿no? 16 para que sea. A 18 le faltaría 16, ¿no? Y acá serían 2, 2 más 10 serían 12, ¿no? 12, entonces acá tendría que acabar en cuánto, en 4, porque le faltan 16 nada más. O si quiero contamos 18, 19, 20, 30 y 34 estas. ¿Ya? Tiene que acabar en 4, 3, en 4P, 4. ¿Qué hacemos? Miren lo que hacen. 2, le sumo más cuánto, más 4. Porque observamos que el último nivel, ¿cuál es el último nivel? Nivel 4. Es el nivel 4. ¿Ya? Y al sumar los electrones del nivel 4, o sea, de los subniveles que tiene el nivel 4, ¿no? De los electrones que tienen de los electrones que tienen su nivel del nivel 4, ¿no? Que es 2 más 4 de 6, ¿no? Quiere decir que, ¿qué será eso? Eso quiere decir que será que será que tendrá en este caso cuántos electrones de valencia, por lo tanto. Tendrá en este caso 6 electrones de valencia, ¿no? Porque obviamente, ¿a qué grupo pertenece? ¿Al grupo qué grupo? Al grupo en este caso 6A, ¿no? Grupo 6A. Ahí está. Al grupo 6A. Entonces, por lo tanto, digamos, te quedaría en este caso, ¿no? Que su notación de Lewis, ¿cuál sería? Sería directamente así, ¿no? La notación de Lewis, esto lo vamos a llevar para arriba, ¿eh? Sería el E, ¿no? Pero ¿con cuántos electrones de valencia? Con 6, mira, porque está en el grupo 6A. Como está en el grupo 6A, o si no cuentas, 2 más 4, ¿cuánto es? 6, ¿no? Te tendrá cuántos electrones de valencia. ¿Cuántos X? 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? O te pide la cantidad de electrones de valencia del elemento E. Listo, chicos, nos faltaría el último problema, el problema número 6, ¿no?
el problema número 6. Ya, listo. Problema número 6. Ya, en el problema número 6. Dice lo siguiente en el problema número 6, ¿no? Dice, para un compuesto iónico, ¿cuáles son los números atómicos de los elementos A y B? De los elementos A y B, cuando se juntan, ¿no? Se sabe que A tiene un electrón de valencia y B se encuentra en el grupo 7A. La diferencia, ¿no? La diferencia de Z, la diferencia de, en este caso, el número atómico para ambos elementos es 16. Allá. ¿Cuánto te dice que vale en este caso el elemento A, ¿no? El elemento A dice que tiene en este caso, tiene un electrón de valencia. Entonces le ponemos acá, un solo electrón de valencia, le ponemos por acá un puntito, ¿no? Ya está. Elemento A. Y el elemento B que dice se encuentra en el grupo 7A. Allá. Se encuentra en el grupo 7A. Pregunta, si se encuentra en el grupo 7A, ¿qué quiere decir? Que tendrá ¿cuánto? 7 electrones de valencia, ¿no? Eso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Ya. Dice, y la diferencia de los números atómicos de ambos elementos es 16. O sea, quiere decir que Z del elemento B, el número atómico del elemento B, menos el número atómico del elemento A, debe ser ¿cuánto? 16, profe. Ahí está. Listo. Ya. Determinamos el número, determinamos en este caso entonces, determinamos en este caso el número D, el número atómico del primer elemento, ¿no? El número atómico de A. Vamos a analizar el número atómico de A. O lo vamos a copiar nuevamente, ¿no? Acá le podemos usar, ¿no? A con un puntito, ¿no? Ya está, vamos a analizar. Y por acá vamos a poner que el elemento B, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el elemento B? Tiene 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya. Entonces decimos por acá, él puede acabar en ¿cuánto? En 4 s 1. ¿No? Puede acabar en 4 s 1, ¿no? ¿Sí o no? Porque te dice que se supone que si tiene un solo puntito puede terminar que en el grupo 1A, ¿no? Ya, ¿y él en cuánto tiene que terminar? De hecho, ¿no? Si él vale 1, si el elemento vale 1, ¿cuál tendría que valer el número atómico de B? Lógico, ¿no? ¿Cuál tendría que valer? Lo que le falta, pues, ¿no? Si supuestamente acá el número atómico es 1, ¿cuál tendría que valer? 17, ¿no? ¿Sí o no? Porque 17 menos 1, ¿cuánto es? 16, ¿no? Entonces tiene que tener acá necesariamente que 17 que electrones, 17 electrones, ¿no? Entonces decimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahí vamos a ver. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, y más 6, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ver, acá hay 10, 12, y 12 más 6 sería ¿cuánto? 18, ¿no? ¿No? Ya, pero no quiero 18, yo quiero ¿cuánto? 17. Entonces terminaría en ¿cuánto? En 3p5, ¿no? Lo voy a poner con ojito. ¿Sí o no? Para que sea 17. Y cumple, ¿no? Cumple, porque recuerda, un elemento normalmente, según su tabla de Lewis, que está en tus libros, en tu materia de estudio, en la parte teórica, normalmente cuando está en el grupo 7b, o sea que tiene 7 electrones de valencia, puede pertenecer a qué periodo. Puede pertenecer al periodo 2 o al periodo 3. Entonces cumple con la regla. Entonces, por lo tanto, decimos de que el número atómico de B, ¿cuál sería? ¿Cuánto? ¿Sería cuánto? 17, ¿no? Ya está. ¿Y el número atómico de A, cuál sería? El número atómico de A. ¿Cuál sería el número atómico de A? Sería en este caso 1 nada más, ¿ven? 1 nada más. Sería 1. Ahí está, 1. Ya, acá también lo vamos a poner con ojito, ¿eh? Para que lo veas bien, ¿no? Con ojito lo vamos a poner, ¿eh? Para que se vea bien apreciable, ¿no? ¿Ya? Listo, acá sería el número atómico, obviamente, de quién debe, ¿cuánto vale? 17, ¿no? Tenemos allá, ahí está. Ya está listo. Ya está listo. 17. ¿No? Y esa es la respuesta, ¿no? Porque te pide el número atómico de B y el número atómico de A. Listo. Bueno, chicos, con eso hemos terminado, ¿no? Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Espero que se haya podido entender la clase bien, ¿no? Y nos estamos viendo justamente en una próxima sesión, ¿no? Pero antes de ello les indicaré justamente las páginas de la tarea que deben desarrollar, ¿no? En su material de estudio, ¿no? A ver, normalmente lo que va a venir, ¿no? Lo que tienen que desarrollar en su tarea es lo siguiente, ¿no? Es la página exactamente, es la página del libro, ahí le voy a poner. Tiene que usarme la página del libro número 57 y 58. Los problemas de eco son opcionales, no son obligatorios, ¿correcto? Deben enviármelo 4 días como mínimo
Y si la plataforma indica 7 días como máximo, no habría ningún problema, ¿no? Tendría que ser en esos días en todo caso, ¿no? Y obviamente me lo di y obviamente tiene que ser 4 días o 7 días después de subir el video de la sesión, de esta sesión número 5 en la plataforma, ¿no? El correo para tareas, ¿cuál es? Alexander subió máximo 89@yahoo.com, todo en minúscula. Las consultas deben ser los jueves de 11 a 12, como saben, al número que está acá, que aparece acá. Y quien les saluda atentamente el profesor Quispe, ¿no? Docente del curso de química. Espero que se haya podido entender la clase, chicos. Cualquier consulta no duden en preguntar, ¿no? Y estamos justamente para poder resolver sus dudas en parte, ¿no? Y nos estamos viendo en una próxima sesión. Espero que se haya podido entender, ¿no? ¿Ya? Y conmigo, como les digo, será hasta una próxima sesión.